Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Ese es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista y vamos a conversar con la abogada Sonia Hernández. Ella es directora asociada del fortalecimiento del sistema público de justicia de Misión Internacional de Justicia. Sonia, buenas tardes. Diga lo siguiente, ex procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo y de las mejores litigantes de la nación dominicana. Bienvenida, mi hermana también, Sonia Hernández. Un abrazo, Valentín, te quiero también. Eso es recíproco. Ya ves que ahí está Valentín Medrano en cabina, también Miguel Guerrero y Olga Almanzar. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora en este rol en Misión Internacional de Justicia. Gracias por acompañarnos. Para endosar lo que dijo la invitada del señor Valentín, yo me permito decir, ¿quién lo conoce y no lo quiere? No, pero Sonia fue una sorpresa para mí que estuviera aquí. Ella es una de las mejores fiscales que ha tenido la provincia de Santo Domingo. Renunció por su vocación a justamente lo que hace ahora. Ella tiene un sacerdocio. No es mi invitada, don Miguel, me sorprende su presencia, pero me es muy grato que así sea, porque es una persona muy correcta, muy justa, muy objetiva. No, dándole la bienvenida a nuestra invitada Sonia Hernández y entrando en materia de inmediato, me gustaría hacerle una pregunta sobre qué es la Misión Internacional de Justicia, sobre qué temas se enfoca y qué asuntos trabaja. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí y compartir con todos ustedes. Como bien han manifestado, yo represento a Misión Internacional de Justicia. Esto es una organización internacional de derechos humanos que tiene más de 20 años de existencia a nivel global. Y en el país estamos desde el año 2013 uniendo esfuerzos con las autoridades en el combate a la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Misión Internacional de Justicia, o IJM, por sus siglas en inglés, tiene como misión rescatar de la violencia a las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, y esto es mediante las asociaciones que hacemos con las instituciones de gobierno para rescatar a las víctimas, traer los criminales a la justicia, restaurar a las sobrevivientes, y todo con la finalidad de fortalecer el sistema público de justicia y construir un futuro seguro y duradero para nuestros ciudadanos, ciudadanas y niñas, niños y adolescentes. Y en el país, ¿cuál es la situación en términos estadísticos? O sea, actualmente, ¿cuál es la situación en términos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Mira, fíjate, antes de IJM iniciar operaciones en el país, hicimos un estudio de línea base para identificar justamente cuál era la situación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y ese estudio, que fue realizado en el 2013, arrojó que en más del 60% de las áreas abiertas, o sea, áreas turísticas, podía verse una exposición de niños a la explotación sexual comercial. Y posterior a eso, sí, es una cifra bastante alta, y también de mujeres y adolescentes que se ven día a día seducidas y atraídas a este flagelo. Y posteriormente, ya con la situación que actualmente vivimos con la inmigración venezolana, es una cifra que puede verse mucho más afectada. Y a partir de entonces, juntamente con lo que es la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico, hemos iniciado una jornada laboral con CONANI, con el Ministerio de la Mujer y con la Policía Nacional para combatir la investigación, entrarnos al proceso criminal como parte querellante, representando a las víctimas, aun cuando sus padres o ellas mismas no quieren ser representadas legalmente. Nosotros hemos podido lograr el criterio a nivel nacional de que se acepte la calidad de una ONG en calidad de querellante por tratarse de una violación grave de derechos humanos, y esto ha hecho que se impulse la respuesta a los fines de condena de una persona, y también para la restauración. Nosotros agotamos un programa completo con una sobreviviente de explotación que alcanza acá alrededor de 2 años para que pueda obtener empoderamiento. Esto lo hacemos con las autoridades, ¿verdad?, que son ellas quienes deben de responder, y le damos ese apoyo de trabajo y logístico que necesitan para lograr que nuestras víctimas sean protegidas
logren restauración y tengan mejores oportunidades de vida. Es O sea, que posible. resistencia en padres, Perdón. en resistencia en padres encuentran. O sea, acabas de decir que incluso cuando los padres no desean ser representados, deduzco de eso que hay situaciones en las cuales encuentras resistencia de los padres en llevar el caso a la justicia. ¿Por qué? ¿Hay connivencia a veces de los padres en esa explotación? Ay, sí, lamentablemente es algo muy penoso que en la gran mayoría de casos que nosotros hemos trabajado, y puedo decir que a la fecha hemos logrado 55 condenas en trata y explotación, y eso significa más de 40 casos que hemos trabajado y que se han judicializado. Y de esos, una minoría es donde los padres han expresado su voluntad de someter a la persona y de ser representados. Esto lamentablemente viene por muchos aspectos que influyen socioculturales en cuanto a lo que es que una menor, una adolescente, Se ha detenido adulto, y Ok. que Estamos teniendo problemas de conexión del internet. Así que mientras vuelve la conexión, estamos intentando hacer contacto nuevamente con la entrevistada. están los problemas socioculturales a los fines de poder definir y establecer que un delito ha sucedido. Entonces, la mayoría de los padres, y ese es parte de nuestro día a día que vemos en los tribunales, no quieren someter a la persona acusada y mucho menos constituirse dentro del proceso. Señora Hernández, una pregunta. En República Dominicana está muy normalizado lo que es la parte de que niñas en edades que no tienen todavía concepto o información suficiente para decidir ciertas cosas, pues se entienda como algo normal. Aquí la edad promedio de muchas personas en iniciar una relación formal de matrimonio es de 14, 15 años. Y hemos visto cómo eso es una práctica cultural. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esa parte? En el entendido de que es algo, es una conducta normalizada y muchas veces la víctima no tiene autoconciencia de que es víctima. ¿Cómo manejan ustedes esa parte dentro del trabajo que realizan? Mira, es así, correctísimo, como bien estableces. Nosotros iniciamos nuestras operaciones, ¿verdad? Ayudando a la policía primero a identificar los lugares donde existe explotación de menores de edad y ayudar a las autoridades a formular lo que es el plan operativo de rescate y removerlas del lugar de su explotación. A raíz de ahí le brindamos una serie de protección y apoyo que necesitan conjuntamente de la mano del Estado. ¿Qué sucede? Como hemos visto en nuestra experiencia que los padres se resisten justamente a ser parte de un proceso legal y someter a los responsables de la explotación de sus hijos, nosotros lo hacemos, ¿verdad?, en representación precisamente de la persona que no tiene voz en un tribunal, que no tiene discernimiento y no tiene capacidad de decidir, que es el niño, niña o adolescente. Y en virtud de lo que es el principio del interés superior del niño y la respuesta que el Estado debe de dar para su íntegra protección, los tribunales han acogido nuestra representación. A raíz de ahí, nosotros en Misión Internacional de Justicia vimos como una práctica que al ser tan tolerante el delito, muchas veces los padres permiten no tan solo que sus hijas sean explotadas, sino que además hacen una especie de matrimonio o unión libre, primero para evadir la justicia conforme establece el artículo 356 del Código Penal Dominicano, que establece, por ejemplo, en los casos de seducción, que si el adulto contrae matrimonio con el adolescente es el salvoconducto para evadir la justicia y no va a ser procesado. Entonces, en esa atención, en Misión Internacional de Justicia el año pasado, en el mes de junio, presentó una acción de inconstitucionalidad con respecto a las leyes que permitían, y los artículos del Código Civil que permitían el matrimonio infantil a los fines de que sea derogado y declarado inconstitucional, porque esto desprotegía a nuestros niños, niñas y adolescentes, y porque en la experiencia de Misión Internacional de Justicia en el país lo que hemos visto es
precisamente que detrás de un matrimonio infantil y de lo que es una unión libre se esconde una explotación sexual del niño, niña o adolescente. Entonces, en ese sentido, iniciamos ese movimiento a través del Tribunal Constitucional y la sociedad civil se unió para impulsar y bueno, ya cuando llegaron los nuevos legisladores, esto fue un proyecto de ley que tomó mucho impulso y ya se derogó. Pero nosotros sabemos, tal como tú has mencionado, que ciertamente esas son situaciones socioculturales que arrastramos desde hace años y que ahora un primer paso fue la eliminación del matrimonio infantil y tenemos ahora que iniciar jornadas de reeducación nacional y la implementación de políticas públicas que ayuden a impulsar el desarrollo de la niña y del adolescente, de su autonomía personal, antes que ver el matrimonio o una unión libre como la salida para su desarrollo. Ustedes a nivel de estadísticas manejan datos acerca si existe una relación entre la condición económica de los países donde hay más casos de abuso o de explotación sexual, porque es una constante. Vi unas estadísticas precisamente sobre el tema que hablaba de que unas 2.5 millones, estadísticas de 2018, de personas son víctimas de esta realidad y el 80% son mujeres. Entonces, ¿ustedes manejan datos si hay una correlación entre la condición económica? Porque muchas de esas muchachas que son adolescentes apenas ven en este tipo de modalidad, primero algo normal y segundo ven como una salida económica dentro de una situación X que viven. Así es, sí. De hecho, por ejemplo, perdón, incluso las familias, como bien usted comentaba, que normalizan este tipo de conducta, ven en este tipo de negocio, de transacción, una especie de salida económica. Es así. Todo eso es lo que se esconde detrás de la trata de personas, de la explotación sexual, del matrimonio infantil. Es ese beneficio económico que reciben las partes. Que nosotros hemos podido identificar es precisamente eso, que tal como establece la ley de trata, como uno de los elementos que constituyen y configuran el delito es que cuando se acoge, se capta a la persona para a fines de ser, por ejemplo, explotada sexualmente, lo hacen a través de hacer uso de esa vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta la persona. Y esa vulnerabilidad está determinada por la condición de género de la persona, pero también por su condición económica. Entonces, cuando una persona está abusando y usando su poder para justamente abusar de esa vulnerabilidad en la que se encuentra la persona, pues es la presa fácil para caer a ser explotada sexualmente. Ese factor económico siempre va a influir y por eso este es un delito complejo porque influyen muchos factores multiculturales, sociales, culturales que inciden para que se configure el delito. En esas atenciones, la vulnerabilidad por la situación económica es un factor que siempre vamos a ver en países como los nuestros, que carecen de una economía fluida. Y esto a la vez es un factor que atrae a los que explotan mujeres, a niños, a adolescentes, porque después de las drogas y las armas, la trata de personas es el delito tercero más lucrativo por el beneficio que reciben de explotar y comercializar sexualmente con seres humanos. En el caso de trata de personas, en el caso específico de la trata de personas en República Dominicana, ¿cómo se da esta modalidad? Mucha gente pensaría de inmediato en el caso haitiano. Hay mucha gente que no entiende bien la dinámica entre una persona que está siendo víctima de trata y es importante definir a la gente qué condiciones se dan para que una persona se considere dentro de esa modalidad. Mira, eso es una gran pregunta, porque es precisamente la confusión de ver quizás una trabajadora sexual o etiquetar a una persona como, es de la vida libre, ella trabaja, hace servicios sexuales. Entienden que cualquier conducta o lo que le pueda pasar a esa persona es porque ella lo promueve o lo provoca, y no es así. Nuestras leyes establecen de manera muy clara: el trabajo sexual no está prohibido, ok, pero que un tercero
tercero se lucre económicamente del cuerpo de otra persona, eso sí está castigado. Y en la trata de personas confluyen más elementos que constituyen el delito y que son lo que hacen que esa persona sea explotada por un tercero. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar que algo raro está sucediendo? Mire, un adolescente, una niña adolescente, menor de edad, que se vea con una relación con un señor de 50, 60 años y que la familia esté contenta, ahí hay una situación extraña. Yo tengo una pregunta con relación a eso. Por ejemplo, la prostitución o el ejercicio de la prostitución individual no está prohibido en la República Dominicana, dice, ¿no? Pero un negocio de prostitución sí está prohibido. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se castiga? Por ejemplo, esa dualidad como que no la entiendo bien, es decir, porque gente que están ejerciendo un oficio o practicando algo que no le está prohibido a las mujeres prostitutas, pero si lo hacen en un lugar determinado, ya eso constituye un delito, ¿no? Así es, sí, y le puedo... es complicado, ¿no? Puede ser complicado, pero no tanto. Si entendemos que el trabajo sexual está permitido en el país, que una persona libremente ofrezca esos servicios sin nadie que medie de por medio en atar su libertad, en atar su voluntad y en lucrarse económicamente del cuerpo de ella. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro país, por ejemplo, está un ejemplo de lo que usted expone puede ser la figura del proxenetismo, que sí, es claro, proxeneta. cuando, exacto, el proxeneta se lucra económicamente de los servicios sexuales que da una persona. Eso es un comercio que es ilícito a la luz de nuestro derecho interno y también derecho internacional, porque para la protección de derechos humanos no es permitido que un tercero se beneficie económicamente del cuerpo de otro. Ahí confluyen lo que vienen siendo los derechos humanos, el derecho de la integridad, de la libertad, de la igualdad. ¿Qué Entonces, pasa? por eso, ajá. Perdón, ¿qué pasa con estos negocios que todos sabemos que existen, pero nadie habla de eso? En donde personas que vienen de otros países, mujeres en particular, que vienen de otros países con una situación de pobreza, sin trabajo, tienen que ir a esos negocios de lujo en donde reciben alimentación y un lugar donde vivir a cambio de que vendan sus cuerpos. Están dentro de un negocio, de una transacción, evidentemente, donde ambos se benefician, pero para mí, en lo que a mí concierne, no sé desde el punto de vista de la ley si sigue siendo dentro calificado como trata sexual. Sí, miren, yo les voy a explicar y le voy a hablar en base a un caso que participamos, un caso muy conocido, pero no voy a decir el nombre. Era asimismo un negocio conocido y tenía mujeres que se entendía que estaban ejerciendo libremente un trabajo sexual. Ya de por ahí, como les decía, pudiera configurarse el delito de proxenetismo, pero ¿qué pasó en la investigación cuando se emprendió? Este lugar tenía retenida a las mujeres, les retenía su pasaporte, les retenía la mitad de su salario, las obligaba a vivir en un lugar determinado, le prohibía salida. Sí, todo eso es precisamente lo que constituye el delito de trata, cuando te cohíben tu libertad, que es un derecho fundamental protegido por leyes internacionales y nuestra Constitución. Entonces, no es simplemente de que es una persona que está ejerciendo un trabajo sexual en un bar, es que se agregan otras conductas y circunstancias que agravan esa situación y la convierten en trata de personas con una finalidad, que en este caso es explotación sexual. En la discusión a nivel internacional de este caso, de estos casos, ¿cómo se nos evalúa a nosotros? ¿Cómo se nos enjuicia? Mire, también muy buena pregunta, porque justamente el día 1 de julio de este año, Estados Unidos, que cada año evalúa cada país a través de un informe que le llama el informe de trata de personas, evalúa cómo el país responde en la prevención, persecución y protección del delito de trata. Este año nosotros subimos un poco la categoría en la cual habíamos sido calificados el año anterior. Nosotros, para poner un poco en contexto, este es un informe que rinde Estados Unidos con 3 niveles
para calificar los países. ¿Cuál es el año anterior, Sonia? Disculpa, ¿cuál es el año anterior? ¿El 2019 o el 2020? 2020. El informe de ahora fue 2021. El año pasado nosotros caímos en la lista 2 de vigilancia, que es una lista de castigo. La 3 es la peor capa. Significa que un país que esté en el nivel 3, Estados Unidos no provee ningún tipo de ayuda a ese país. ¿Y en qué nivel estamos? Ahora mismo estamos en el nivel 2. En este año del reporte 2021, Estados Unidos nos valoró y vio algunos esfuerzos que ha hecho el Estado Dominicano para prevenir la trata. Entre ellos valoró la eliminación del matrimonio infantil, los cambios de liderazgo que hubo en la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico, que habían temas de corrupción y Procuraduría tomó acción, valoró eso, de que se tomaran medidas, y también los albergues que se han facilitado para las venezolanas. Estados Unidos da 10 recomendaciones de qué falta por hacer al país para llegar a nivel 1. Cuando estamos en nivel 1, que nunca hemos estado, Estados Unidos provee mejores y mayores aportes económicos para el país y promueve inversiones extranjeras. Y por eso es la importancia de que el Estado pueda responder de manera efectiva al combate de la trata. Por lo menos para nosotros como país que dependemos o que recibimos tanto de Estados Unidos, es súper importante. Ahora, Estados Unidos no solo es un gendarme internacional también, sino juez y conciencia universal, ¿no? Se abroga la facultad para enjuiciar a los otros países. A veces enjuicia en otros países lo que no ve en el suyo. Es así, pero ellos tienen una ley de protección de víctimas y a partir de eso es como ellos miden qué hace X país para responder de manera adecuada a esta víctima y sobre todo para la protección de los derechos humanos de las personas. Entonces, nosotros de verdad celebramos que Estados Unidos haya valorado esas acciones que el Estado Dominicano ha tomado, pero sabemos, nosotros desde sociedad civil estamos trabajando arduamente con el Estado a fin de que podamos todavía seguir haciendo más. ¿Cómo nos acercamos a ustedes? Si alguna persona quiere establecer un contacto con ustedes para denunciar alguna situación, ¿cómo se pueden acercar? Si alguien quiere colaborar con lo que ustedes realizan a manera de un voluntariado, ¿cómo se pueden acercar a la institución? ¿Y cómo nos podemos alejar también de la institución? A mí me interesa acercarme a la institución. Y lo que ejercen la otra, los que se divierten con lo que ustedes proscriben, pues quisieran alejarse de la institución. Ay, sí, qué pena, pero que no, eso hay que denunciarlo, esos casos, así como manifestaron, que pueden conocerse casos, pero no lo denuncian. Es importante porque nosotros, así como trabajamos con la policía, con la procuraduría, estamos activos para empoderarlos a ellos, a que hagan esas investigaciones, porque es algo que necesitamos eliminar de nuestro país. La calificación, usualmente en este mundo de inclusión, entre comillas, a veces la denominación de una actividad puede resultar ofensiva a mucha gente. Por ejemplo, en el caso de aquellos que tienen un trabajo sexual, ¿cómo se le llama? ¿Prostituta es ofensivo o es un nombre rechazable en el lenguaje internacional? Trabajadora sexual. Trabajadora sexual. Así es. Son dos palabras por una. Sí. No hay economía de palabra ahí. Póngale trabajo sexual. Claro, porque puede ser ofensivo. Es ofensivo. Sí. Por ejemplo, igual cuando hablamos de explotación de un niño, tenemos que entender, o sea, una forma de explotación es cuando se pone en prostitución a un niño, pero a los términos internacionales esto es ofensivo y también en el área nacional, y por eso se utiliza la palabra explotación. Bueno, yo quiero decir que no se le debe llamar a una trabajadora sexual prostituta, y lo estoy haciendo una pregunta correcta, no lo estoy haciendo con ninguna intención, sino no es correcto llamarle prostituta a aquella que ejerce un trabajo sexual, ¿no? Exacto, se le ha reconocido como trabajadora sexual. Bueno, entonces, yo quiero decirle a las personas que
que se encuentran en las miras de esta organización, que se cuiden, que traten de no hacer lo que están haciendo mal y lo que ajusta su conducta a una norma prescriptiva, porque esta dama que está aquí es una tremenda litigante. Si está en contra de ustedes, tienen las de perder. No, cuídense. Yo quiero darle las gracias a nuestra invitada, la abogada Sonia Hernández, felicitarlos por la labor que realizan y decirle a ustedes que no se vayan, que seguimos con esta programación de Rumba 98.5 FM. Hasta mañana y muy buenas tardes.